patóloga pediatra radicada en Inglaterra, y gracias por atendernos, sobre todo sabiendo la hora que es en Londres. Doctora, muy buenas tardes. Desde Radio Corrientes la saludamos. Bueno, muchas gracias por llamarme. Pero sí, en este momento tan difícil. No, me imagino. Usted fue una referente de consulta durante todo lo que fue el COVID, y queríamos llevarlo a la misma situación, el dengue. A diferencia, la provincia de Corrientes hace poco más de una década que convive con el dengue, pero nunca tuvimos la cantidad de muertos que tuvimos este año, doctora. ¿Entiende por qué se debe eso? Sí. Si nos puede explicar un poco. Entiendo que se debe ese, porque se cortó un poquito. Bueno, en realidad es una combinación de... Sí, la escucho. En realidad es una combinación de cambio climático, un aumento de las temperaturas globales en el mundo. En este momento, la mitad de la población del mundo está en riesgo de dengue. Mueren al año en el mundo 40.000 personas por año por dengue. Y hay una epidemia muy importante en Brasil, Paraguay, Argentina. Es decir, toda esa zona donde están ustedes es el centro de el brote epidémico. También África, el sudeste asiático, y se estima que pronto, en 10 años, va a haber casos de dengue también en lugares como el Reino Unido. En septiembre del 2023, París estuvo haciendo fumigaciones en ciertos barrios donde había casos de dengue que eran obviamente importados, no eran franceses, no como en Argentina, que es el virus de circulación comunitaria. Estuvieron haciendo fumigaciones en septiembre del 2023, o sea, inusual. O sea, el cambio climático es una cuestión, y la otra cuestión es la urbanización. Los barrios más desfavorables, con hacinamiento, y la falta de una política en donde se hace el descacharreo, se hace la fumigación, y en este caso las vacunas para las poblaciones que son de riesgo, ¿no? Entiendo, doctora. Con respecto a eso, y era un poco lo que hablábamos al principio, el dengue y provincias como Corrientes, Chaco, al ser limítrofes con Paraguay y Brasil, convivíamos con el dengue, pero, y lo subestimamos bastante, le diré, hasta este año, que aparecieron un número elevado de pacientes muertos. En la mañana de hoy explicaban el Ministerio de Salud que era porque esos pacientes tenían patologías preexistentes al dengue, y lo que el dengue hizo fue desencadenar un factor que finalmente lo llevó al deceso. Yo creo que es una combinación de dos factores. Una, que el 48% de los muertos de dengue en Argentina tenían factores de riesgo: obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera. Eso es una. Y la otra cosa que creo yo que se ha subestimado, o no se habla tanto, o se subestima, es que en realidad, como vos decís, convivían con el dengue. Sabemos que el dengue es más grave en general cuando hay una segunda infección, o sea, no en la primera, sino en la segunda. También sabemos que muchos pacientes son asintomáticos al dengue. Entonces, en realidad, son pacientes que probablemente han tenido una infección antes, de manera que no ha sido diagnosticada porque era sintomática, poco o asintomática, y que ahora tienen en realidad una segunda infección que es más grave. Además de eso se suma que la variante tipo 2 del virus que está circulando, que vino del Paraguay, es mucho más agresiva. Es decir, que es una combinación fatídica, ¿no es cierto? Y en esa combinación, ¿cuánto tiene que ver el COVID, doctora, o no tiene nada que ver, sobre todo en aquellos pacientes que... No tiene nada que ver en absoluto. El COVID fue otro virus que produjo una pandemia. Esto es una consecuencia que la veíamos, ya la veíamos ver. Ustedes no sé si sabrán de un libro que yo coescribí que se llama Un mundo en pandemia, y yo ahí ya hablaba del dengue y del cambio climático y de que estos virus como, o sea, el Aedes aegypti no solamente es dengue, también transmite Zika, chikungunya, fiebre amarilla.
Y el virus del Zika, por ejemplo, produce malformaciones congénitas. O sea, esto es una consecuencia de la evolución del mundo y de la era industrial del mundo, ¿no es cierto? Con todo lo bueno y lo malo que trae. Y hasta ahora la única prevención, doctora, es combatir el vector. ¿No hay una prevención más efectiva que esa? Bueno, en realidad hay varias cosas que para mí habría que hacerse. Uno es desde lo individual, o sea, cada uno en su casa, fijarse que no haya contenedores que tengan agua, lugares en donde haya, hasta puede ser una maceta con agua porque llovió, dar vuelta a todo, fumigar, porque ¿qué pasa? Los huevos infectados sin nacer pueden sobrevivir 8 o 9 meses. Y cuando llueve y hace calorcito, en general crecen en temperaturas de 25 a 30 grados, es donde mejor se desarrollan, pero puede ser menos de 25, ¿no es cierto? Entonces una temperatura de menos de 25 y con lluvia, ese agua donde están guardados, van a crecer dentro de 8 o 9 meses, o sea que hay que limpiar todo y hay que fumigar. Segundo, bueno, aquellas personas que puedan darse las vacunas si son más de 4 años de edad. Yo sé que el gobierno escuché que el gobierno de Corrientes está dando vacunación en la provincia. Sí. Bueno, las personas que no pueden vacunarse son personas que tienen inmunodeficiencias, personas que tienen tratamiento por cáncer, mujeres embarazadas y mujeres que están amamantando. Esas personas no pueden darse la vacuna, está contraindicada. Lo importante es que la vacuna da inmunidad con la dosis completa, o sea, después de la segunda dosis, que es 3 meses entre una y otra. Entiendo. Entonces son políticas individuales y políticas de gobierno. ¿El gobierno qué tiene que hacer? El gobierno tiene que descacharrar parques, lugares en donde haya agua, tiene que no son privados, sino que son públicos, tiene que hacer fumigaciones en lugares precisos donde haya muchos casos de dengue, tiene que ofrecer la vacunación a todas personas de zonas donde haya muchos casos de dengue, y además de eso tiene que hacer una gran campaña de salud pública, indicando a la gente, porque la gente, yo me doy cuenta en mi Instagram, si querés te lo paso, @drmartacohen, y mucha gente me hace preguntas porque hay información contradictoria, porque el gobierno no la da, o no todos, porque no hablo de todos, pero yo sé que muchas provincias no tienen una buena información. Entonces, bueno, eso da lugar a que la gente recurra a fuentes que por ahí no son las más científicas. Doctora, usted mencionó varias veces, bueno, en todo lo que es el plan de vacunación, aquellas personas que están calificadas para recibir, aquellas para no. Hoy desde el Ministerio de Salud especificaron, por ejemplo, lo que usted mencionó, hicieron hincapié en aquellas zonas donde más casos hubo en este pico del año 2022, 2023 y 2024, pero también limitaron el rango etario y calificaron que hoy por hoy el rango etario a vacunar es entre 20 y 40 años, que sería el rango, según el Ministerio de Salud de la provincia, el rango etario aconsejado. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿por qué entiende que el gobierno nacional no aplica una política de vacunación, como hacen algunas provincias? Bueno, no lo sé porque yo sé que es una vacuna cara. Y a lo mejor pasa por ahí, ¿no es cierto? Pasa porque es una cuestión económica. Con respecto a vacunar de 20 a 40 años, es porque entiendo que es el rango etario donde hay mayor cantidad de infectados. Ahora, si una persona de más de 40 años se quiere vacunar y no está dentro de ese grupo que le dije de contraindicaciones, o sea, es recomendable. Si una persona se puede vacunar, puede afrontar la carga económica de vacunarse o la obra social. ¿Por qué? Porque la vacuna no solamente da una protección de años. Hasta ahora es más de 4 años. Entiendo. Y protege contra los 4 virus. Claro. Así. Y otro grupo de para mí de riesgo que hay que vacunar es todos aquellos que ya tuvieron dengue. ¿Cuándo?
6 meses después, como mínimo, después de haber tenido dengue. Es decir, que una vez que le dieron el alta al dengue hay que esperar 6 meses para la primera dosis. 6 meses para la primera dosis. ¿Por qué? Porque la segunda vez el dengue es más grave. Entonces, si usted le picó un mosquito del tipo 2 y después le picó un mosquito del tipo 3, va a tener el dengue de cualquier manera. Entonces, esas personas para mí también deberían vacunarse. Usted mencionó también que muchos que contrajeron la enfermedad del dengue son asintomáticos. Lo mismo veíamos en el tema del COVID. Y había una suerte de estimación, es decir, por cada infectado confirmado se hablaba de un número cercano. ¿Se puede estimar eso en el dengue también? ¿Cuántas personas pueden estar con ser asintomáticas, como se hizo en el COVID? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, yo no le puedo decir cuánto, pero que el rango de personas infectadas supera el número de casos diagnosticados. Eso sin ninguna duda. ¿Y lo otro? Eso estamos todos de acuerdo, los distintas personas que sí. Lo otro que se mencionó es que, sobre todo en esta zona, le decíamos que hace 10 años, cada 3 o 4 años se tiene un pico como el de este año. Y al año siguiente los casos son menores. Pero ahora se habla que por la magnitud de contagio que hubo este año, el año que viene, hablamos del primavera-verano 24-25, el número puede ser similar de contagiados. Similar o mayor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada mosquito, la hembra es la que pica porque necesita de la sangre de un humano o un animal para poder poner los huevos. Puede la hembra, una vez infectada, le pasa el virus al huevo. De una sola vez la hembra puede poner 100 huevos y puede en realidad poner en toda su vida más de 300 huevos. Esos huevos van a quedar durante el invierno, en las épocas de sequía, en lugares donde hay apenitas humedad. Cuando venga el calor y la lluvia, esos mosquitos van a nacer, esos huevos van a hacer nacer mosquitos que ya están infectados. Entonces, lo que tenemos que hacer es durante este invierno descacharrar y fumigar, es lo que yo le decía, porque si no, es la única manera que podemos hacer como para que no supere el año que viene lo que pasó este año. Porque lamentablemente los mosquitos ya están infectados y los huevos están descansando en lugares, como yo le digo, puede ser una maceta con un poquito de agua, puede ser una tapa de una botella con un poquito de agua, ¿me entiende? Sí, entiendo. Se adhieren de una manera muy fija, muy fuerte. Entonces lo único que hay que hacer es dar vuelta a todo para que no haya agua. Claro. Y después, y eso, sumado a lo que usted mencionó, que nosotros teníamos un periodo de seca, finalmente se presentó el Niño, entonces los niveles de lluvia en toda la región aumentaron exponencialmente. Absolutamente, pero como ya le digo, esos huevos infectados que se van a quedar durmiendo durante el invierno van a surgir en el verano. Entonces lo que hay que hacer es aprovechar estos meses que son de menos temperatura, como para limpiar todo los espacios públicos y privados, y que no se produzca esta invasión de mosquitos cuando vuelva a volver la temperatura alta y las lluvias. Doctora, como siempre, un placer enorme y nuevamente disculpas bueno. que es en Londres, y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por siempre feliz de ayudar. Hasta luego. Hasta la doctora Marta Cohen, quien es infectóloga pediatra radicada en Londres, que fue referente nuestro durante todo lo que fue la pandemia y ahora también consultándonos, nosotros lo consultamos allá con respecto a la situación del dengue, recordando que en la mañana de hoy el gobierno de la provincia presentó el plan de vacunación.